Bueno, gracias a Dios que extiende hoy sobre nosotros su misericordia y tenemos este hermoso privilegio de presentarnos en la casa del Señor. Y también el poder estar, aunque no estemos en el auditorio, estar unidos con la iglesia a través de la conexión. Bien. El viernes anterior empezamos una serie que vamos a estar tratando durante los viernes y los domingos y que nos va a llevar a bendecir nuestras casas, nuestras familias. Lo he titulado Limpieza Total. Por favor, abran conmigo sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Segundo de Corintios 7, 1. Dice, también ahí está en la pantalla, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu y perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios, y perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. Ok, este texto nos invita a no solamente a asegurarnos que estamos viviendo de manera santa, sino habla de aún profundizar o de perfeccionar. Y eso de perfeccionar tiene que ver con llevar la limpieza a ese punto total donde no quede absolutamente ninguna suciedad. Yo sé, no tengo que preguntarles, yo sé que en todas sus casas de manera continua se hace aseo, ¿verdad? Se hace aseo. Pero hay ocasiones donde nos insta para hacer un aseo profundo, total, donde se mueven los muebles, y descubrimos que en lugares donde ha estado un mueble 6, 7, 8 meses, años, allí se acumula, por más que se limpie, se acumulan cosas, ¿sí? O en los cajones o donde se guardan las ollas y demás. Entonces, con frecuencia hay que hacer una limpieza mayor. Todos los días se lavan los trastes, todos los días se lavan las ollas, pero a veces hay que pasarlas por brillo y por una limpieza y por algo más profundo. ¿Estamos? Pareciera que el verso que acabamos de leer está diciendo, está muy bien que nosotros estemos limpios espiritualmente, pero perfeccionemos, llevemos esa limpieza a un estado, a un nivel mucho más profundo, porque es el agrado de Dios. Mira lo que dice en 2 de Corintios 6, 17 y 18, otro verso. 2 de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, esto de no tocar o no de acercarse a lo inmundo era, aunque estaba para todo el pueblo, era muy exigido para los sacerdotes. Un sacerdote que todos los días estaba en los asuntos del templo, no podía acercarse a un animal muerto, no podía acercarse a una persona muerta y no podía hacer una cantidad de cosas porque todo el tiempo estaba expuesto a la presencia de Dios y no podía arriesgarse a acercarse a Dios teniendo algo impuro porque podía morirse. Era el grado de exigencia. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo cristiano que sigue a Jesús es un sacerdote, es un ministro. Todo el tiempo está expuesto a la presencia de Dios. Entonces, tenemos todos, no solo los sacerdotes o los pastores, todos que llevar la santidad a un nivel de mucho cuidado. Es decir, mantener en nuestras casas personales bastante limpieza, pulcritud, pues si queremos que la presencia de Dios habite con nosotros. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo llevar esa limpieza
a ese nivel y cómo lograr que cosas que se cometieron en nuestro pasado por nuestros antecesores no estén todavía controlando o dominando espiritualmente áreas de nuestra vida que nos impidan tener crecimiento. Y voy a iniciar todo esto con un ejemplo de un rey que en estos días leímos, un rey llamado Ezequías. Déjenme contarles algo de Ezequías. Ezequías comenzó a reinar apenas teniendo 25 años. Casi que todos los que estamos aquí ya pasamos esa edad. Solo unos poquitos que podrían levantar la mano y dicen, no, todavía no llego a esa edad. Pero decir que a los 25 años comenzamos a hacer algo importante para Dios, pues solamente contados jóvenes lo hacen. ¿Sí? Contados jóvenes lo hacen. Ezequías fue uno de ellos. ¿Sí? Ezequías. Ahora, Ezequías, el papá de él se llamaba Acaz. Tanto Acaz como Ezequías eran descendientes de David. Es decir, que su tatarabuelo atrás fue David. Y luego vinieron otros reyes, vino el rey Acaz, y después que murió Acaz, reinó su hijo Ezequías. 29 años gobernó a Judá, y Ezequías hizo cosas buenas, muchas cosas buenas delante de Dios. ¿Sí? Leámoslo en Segundo de Reyes 18. Hizo lo recto, verso 3 al 5. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Está hablando de Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho, y no habla de su padre Acaz, sino David, su padre. Debería ser el texto del tata, pero descendiente de David. Pero la referencia no es su papá. Dice el verso 4, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán o Neustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Mire, este rey alcanzó una distinción, pues se subió al podio, y se subió al podio casi que en el primer lugar de los reyes. ¿Y cuál fue su éxito? Ser el mejor de los que antes habían existido como reyes y los que posteriormente existieron como reyes. Así que Ezequías es para nosotros un maravilloso referente, ¿sí? Un maravilloso referente. Siendo jovencito de 25 años, se tomó muy en serio. Ezequías fue un joven que se tomó muy en serio el lugar que Dios le dio, el privilegio que Dios le dio, y usó muy bien sus días, su vida, para hacer lo correcto. Y le agradó a Dios que eso hubiese sucedido. ¿Qué fue lo que hizo este joven para adquirir ese lugar tan honroso? Algo ahí particular en la expresión que leímos, los de antes y los posteriores. El verso 5 dice, en Jehová puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro. Así que aquí nos da un punto de referencia, su manera de vivir su fe, de confiar en Dios. Y esa frase nos conecta a todos nosotros con Ezequías en dos cosas. Número uno, nosotros ya hemos decidido poner toda nuestra vida y nuestra confianza en Dios. ¿Sí lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Sí. Así que esto nos identifica con Ezequías. También yo, como Ezequías, decidí renunciar a idolatría de mis padres, y decidí seguir al Señor. Y no decidí seguir al Señor por un año, por 2 años, mientras me iba bien, mientras me prosperaba. No, por el resto de mi vida. Y aunque me enferme, voy a seguir al Señor. Y aunque tenga dinero, voy a seguir al Señor. Y aunque no tenga, voy a seguir al Señor. Número 2, aquí hay algo interesante que dice antes de él y después de él. Miren, todos nosotros estamos en una cadena
en un eslabón donde le recibimos a alguien y le daremos a alguien. Algunos de nosotros, la fe que le recibimos a nuestros padres no era correcta a los ojos de Dios. Su ejemplo, su vida, su manera de vivir, su idolatría, todo, no era lo correcto. Pero sucedió algo, que a partir de acá conocimos, decidimos y le estamos entregando a los que siguen una vida renovada. Pero miren esto, ¿qué cosas, escuchen esto, qué cosas de las que hicieron nuestros antepasados influyen hoy para el tipo de matrimonio, las finanzas, la vida de fe, la oración, todo lo que hacemos delante de Dios? Dice que Ezequiel, este señor Ezequías agradó a Dios porque no solo él vivió bien su fe, sino que lo que venía malo ocurriendo de sus antepasados, él lo acabó, lo exterminó. Entonces vamos a mirar esas cosas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que? Hay 5 cosas que dice el texto bíblico que hemos leído, hay 5 cosas que hizo Ezequías. Y esto nos va a trazar para lo que vamos a hacer en los próximos 2 o 3 meses, o el resto del año tal vez. ¿Sí? Va a ser muy interesante. ¿Cómo se resumen esas 5 cosas? Dice, Ezequías quitó lugares altos, Ezequías quebró imágenes, Ezequías rompió símbolos, Ezequías despedazó, y me llama la atención que cuando él habla de despedazar, habla en el texto, Ezequías despedazó la serpiente levantada por Moisés, y aclara el texto bíblico ahí, porque hasta esos días, mire hace cuánto tiempo existió Moisés, hace cuánto tiempo ocurrió el asunto de la serpiente, tal vez algunos, cuéntenos de eso, pastor, porque ¿a qué está hablando? Y todavía en los tiempos de Ezequías se está practicando algo que no es lo que Dios quiso hacer. A ver, déjenme parar un momentito ahí. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, liberado por la mano de Dios y guiado por Moisés, en el desierto se portaron mal, murmuraron, hablaron en contra de Dios, se quejaron y demás. Y entonces unas serpientes del desierto los mordían y muchos estaban muriendo. Entonces Moisés hace una serpiente de bronce, la levanta en alto y la pone en un lugar alto, y entonces todo aquel que estaba enfermo, que era mordido de muerte, tenía que mirar a esa serpiente y ser sano. ¿Qué era lo que estaba tratando de Moisés o Dios hacer? Estaba tratando de que ellos aprendieran a confiar. ¿Sí? Y muchos de ellos aprendieron, fueron sanos a través de lo que... Pero, escuchen esto que les voy a... Llegaron a la tierra prometida, conquistaron sus terrenos, Dios les dio, y la serpiente todavía está con ellos. Y pasan los años, los siglos, y todavía la serpiente. Y dice el texto que leímos ahí en Reyes, dice, Ezequías puso su esperanza, o antes dice, en el verso 4, quitó los lugares, rompió las imágenes, y hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y entonces a partir de Ezequías, no solo la destruye, sino que le da un nombre, que no lo entendemos nosotros en el español, Neustán, que si lo averiguamos su significado, esto es apenas esto es nada. Esto no vale la pena, no tiene valor, como diciendo, esto es apenas una imagen, esto no es Dios. ¿Sí? Isaías tuvo que hasta rebautizar ese símbolo, porque los israelitas se habían quedado. Y entonces me hace pensar en cuántos se hacen creyentes, pero siguen practicando cosas del pasado.
que hay que quitar, que no están bien delante de Dios. Así que lo que este hombre logra es una limpieza total. Mire que usted y yo, hermanos, fuimos llamados por Dios, no solo para que le conozcamos, sino para que lleguemos a tener una distinción, que a partir de nosotros se genere un futuro de fe y un cambio completo. Pongámoslo en forma que no nos distraiga. ¿Estamos, hermanos? Ezequías logra el podio, logra el lugar de distinción y se asegura para que en el futuro la gente no vuelva a esa misma falsedad e idolatría en la cual estuvieron. Dice en el verso 5, si quiere contestar afuera, hermano, puede hacerlo. En Jehová puso su esperanza y ni después ni antes de él hubo otro como Ezequías. Así que, ¿cuáles fueron los resultados? Escuche, ¿cuáles fueron los resultados de que Ezequías hubiese hecho estas 5 cosas que hemos mencionado? En 2 de Reyes 18 dice esto: el Señor estaba con él y a donde quiera que iba, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de la vigilancia hasta la ciudad fortificada. ¿Sabe qué dice sobre los resultados? 5 cosas también. Número 1, con lo que hizo Ezequías, número 1, agradó el corazón de Dios. Es decir, que los ojos del Señor se alegraron por lo que él hizo. Número 2, atrajo sobre su vida la presencia permanente del Señor. Dice, el Señor estaba con él donde quiera que él iba. Número 3, Jehová le hizo prosperar. ¿Alguno está interesado en esto tercero? Que Dios le bendiga en todo lo que hace. Solo levante la mano el que quiera. Ahí el chico está, que no, yo sí quiero. Pero no haga así, hágalo así, bien. Sí, ok. Jehová le hizo prosperar. Número 4, se rehusó a ser esclavo. Determinó él y su familia y toda la población ser libre. Y número 5, derrotó al que hasta ese momento siempre fue para él el mayor enemigo, los filisteos. Así que miren qué resultados que logra este hombre por lo que él hizo. Antes de nosotros vivieron algunos familiares, no todos hicieron lo correcto delante de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que corregir, cambiar, pero también tenemos que hacer cosas para asegurarnos que después, hijos, nietos, no vayan a volver a las mismas costumbres antiguas. Sería muy triste, escuche esto, sería muy triste que alguien que fue llamado por Dios de una familia de idolatría como yo y haya vivido en el Señor muchos años y se haya hecho pastor, después sus nietos o sus hijos estén adorando falsas imágenes. Eso sería triste. Pero ha sucedido. Aún aquí en el texto dice, todavía los hijos de Israel le hacían sacrificios a la estatua esa, la serpiente que Moisés había levantado. Wow, eso no puede ser que hubiese dentro de la congregación. Hoy necesitamos nosotros correr los muebles, mirar debajo de la cama, revisar, mover cosas de nosotros y mirar, oye, ¿dónde es que hay suciedad? Porque hay que, ¿qué? Sacarla, hay que limpiarla. ¿Cuáles son las acciones que producen cambios y determinan futuro? Ezequías nos va a ayudar a entender cosas que tenemos que hacer y hacerlas bien hechas. Porque nuestros antepasados, los que no conocieron al Señor, cometieron errores graves. Al ser idólatras, ¿sí?, al poner el dinero que Dios le daba en apuestas, al usarlo en prostitución, al practicar, ¿sí?, al robar. ¿Cuántas cosas no sabemos? Pero puede ser que hayan producido altares o lugares de influencia espiritual que están a las siguientes generaciones condicionándolas y esclavizándolas para mantenerlas ahí. Y dañan los hogares, ¿sí?,
Y los hogares de nuestros antepasados no fueron estables y hubo separaciones y sigue habiendo separaciones y seguimos en el Señor, pero sigue habiendo. Y entonces, ¿cuándo va a parar todo eso? Por eso Ezequías nos dice cosas importantes. Miren, Ezequías lo primero que hace es que él determina seguir el buen ejemplo y no el mal ejemplo. Escucha esto. En Segundo de Reyes, si nos devolvemos 2 capítulos atrás, en el capítulo 16, no sé si usted está conectado, espero que sí, pero en el capítulo 16 de Segundo de Reyes dice esto: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Sacrificó a su hijo a uno de sus dioses, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, verso 4, sacrificó y quemó incienso en lugares altos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y sigue diciendo más cosas malas que hizo Acaz. ¿Y quién es ese Acaz? Es el papá de Ezequías. ¿Por qué en el capítulo 18, cuando habla de Ezequías, no nombra al papá, sino nombra al tatarabuelo? Por esta razón. Ezequías, aunque era jovencito, apenas con 25 años, él dice: yo no voy a hacer lo malo que hizo mi papá. Voy a hacer lo bueno que hizo mi tata. El tatarabuelo, el anterior, que fue David, uno de los más grandes reyes. Él va a ser mi referente. Y él decide hacer lo que es correcto. Y miren, escuche lo que yo le quiero decir. Alrededor de todo cristiano, familiares, vecinos, comunidad, compañeros de trabajo, cristianos, siempre habrá buenos y malos ejemplos. Pero es usted y soy yo el que debe determinar cuáles son mis referentes. No me está escuchando. Hay muchos de nuestros familiares, incluyendo nuestros padres, que no agradaron a Dios en su forma de vivir. Pero yo soy el que decido si vivo en la misma oscuridad, idolatría, engaño, maldad, o si decido tomar un referente diferente. Ahora, si usted dice: pastor, ninguno en mi familia, yo miro a todos los que viven a mi alrededor y no tengo ningún buen referente. Si usted no tiene a ninguno, debe hacer lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 12, verso 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para usted y para mí, nuestro referente es el Señor Jesús. Amén, aplausos. Aunque no tuviera, los papás tienen que decirle a los chicos cuando están estudiando, que los llaman al colegio para decir: mire, su hijo es un buen estudiante, pero es que se junta con tal o tal, y mejor dicho, resulta siendo, y es que ese otro muchacho, eso sí es una caspa. Y entonces los padres tienen que decirle: pero ¿por qué tiene que seguir y juntarse con los? Yo no sé si usted fue uno de que a mí me advirtieron eso más de una vez, porque como que se me iba la atención en los que hacían las cosas incorrectas. ¿Sí? Eso está haciendo Ezequías diciendo: no, a mí no me va a ser referente o ejemplo las cochinadas, las suciedades que hizo mi papá como rey. Lo dejo a un lado, pero yo decido lo que el tatarabuelo hizo. A ese sí le presto atención. Y usted, hermano querido, vive en una sociedad donde usted tiene que decir a quién va a seguir. Y si no tuviera un referente humano, tiene el buen ejemplo del Señor Jesús para que haga lo que Él dice en la Escritura que debemos hacer. ¿Estamos? Eso lo hizo. Hay que hacerlo. Ahora, de las cosas buenas que sí hizo Ezequías, ¿cuáles fue? Número 1, quitó los lugares altos. No solamente siguió lo bueno, en segundo lugar,
quitó los lugares altos. ¿Qué significa eso de quitar los lugares altos? ¿Sí? Altares, idolatría, ¿sí? Prácticas de ocultismo. ¿Quién hacía esas cosas? Los que hacían estas prácticas normalmente eran no cristianos, los que llaman los paganos. Y practicaban ritos que eran tan extremos que hasta quemaban a sus propios hijos en el fuego. Ahí dice, pasaban a sus hijos por fuego. Sacrificaban a mujeres vírgenes. Hacían cosas desastrosas. ¿Sí? Está bien que ocurriera fuera de Israel, pero que dentro de Israel se llegaran a practicar esas cosas, pues por Dios, qué decadencia espiritual había. Pero este rey, Acaz, el antecesor a Ezequías, estaba practicando eso. Y entonces la Biblia nombra dioses antiguos como Acera, como Baal, como Astarot. Son nombres de dioses antiguos. Si los traemos a los días de hoy, ¿sí? Si los traemos a los días de hoy, entonces escuchamos que el Señor caído, ¿sí? Escuchamos que el Cerro de las Tres Cruces, escuchamos que la Virgen la de Guadalupe, escuchamos, ¿sí? Que el indio ¿qué? Que el indio no sé qué, y la India. ¿Sí? Entonces, lugares altos. Ya no son con los nombres antiguos, ahora es con los nombres entre nosotros. Ah, necesita curarse. Ah, entonces, José Gregorio. Y no es verdad que nuestros antepasados se untaron de todo eso. No es verdad que nuestros antepasados acudieron a sitios de ocultismo. No es verdad que practicaron, hicieron, ¿sí? Y hasta muchos de nosotros fuimos llevados de niños, no por voluntad propia, a ser presentados ante ¿sí? ¿Cuánto de todas esas cosas que hicieron nuestros padres siguen teniendo influencia sobre nosotros? Porque muchos, aunque han venido al Señor, todavía sus matrimonios, sus finanzas, su vida espiritual siguen en decadencia, como si obras malignas estuvieran allí impidiendo. Ezequías llega al trono, al gobierno de Judá, y entonces comienza a investigar en qué lugares se está haciendo falsa adoración, en qué lugares se está practicando, qué montes, qué lugares, y comienza a quitarlos, porque tiene como rey la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Tiene la autoridad para hacerlo. Colombia está lleno de lugares altos. Y no solamente lugares visibles altos, sino lugares ocultos. Como el otro día hablábamos que hay ciertos gobiernos que contratan gente que trabaja con el ocultismo, y mientras hacen sus sesiones en el Senado o en la Cámara, hay otros allá practicando. Y ahora se volvió entonces muy común que entre nosotros viva la minga no sé qué y lo indígena no sé qué, y de paso trae muchas cosas de las prácticas que hacen. Se ha descubierto, escúcheme, se ha descubierto que muchos de los llamados traficantes y que comercian y tienen capacidad económica son practicantes de cosas fuertes, brujería, para tratar de mantener cierta seguridad sobre ellos y cosas de ese tipo. Ezequías quitó los lugares altos. ¿Qué es un lugar alto? Todo aquello que se entrona en el corazón de una persona y llega a ser tan importante que sobrepasa cualquier cosa, que sobrepasa su fe, ¿sí? Se vuelve muy importante. No solo son ídolos, no solo son imágenes, también puede ser cosas. Ahora, para Ezequías no fue suficiente que él no
practicara la idolatría de sus padres, no era suficiente eso. Él quería ir más allá, asegurarse que los lugares que estaban siendo usados por la comunidad para esas prácticas no existieran más, quitarlas y sustituirlas por otras cosas. Si allí en ese lado hay que hacer, donde se practica en ese monte, hay que hacer una construcción de una represa o hacer un cultivo, hay que limpiar eso. Hay que limpiar eso. Y Ezequías lo hizo. Así que él se aseguró de derribarlos y cambiarlos. ¿Cuáles son algunos posibles lugares altos hoy en día en el corazón de un creyente? ¿Cuáles son algunos de aquellas cosas que le podrían a un creyente quitar de su trono, de su corazón, el adorar a Dios y sustituirlo por algo que no corresponde, que no es de Dios? Algo que se llama el entretenimiento. ¿Qué es hoy el entretenimiento? Todo lo que sucede por redes, televisión o deportes o redes sociales o pasatiempos que le pueden quitar la importancia espiritual y entronar en él algo que no es importante, que desplaza un asunto espiritual. Si para un chico, para un joven o para un adulto, escúcheme esto, si para un cristiano no tiene tiempo en el día para leer algo de la Biblia, pero sí tiene tiempo para ver una película, en su corazón no está entronado el Señor, hay otra cosa. ¿Está conmigo? Lugares altos. Lugares altos. Si para un cristiano es más importante el domingo en la mañana ir a ciclovía y no ir al templo para adorar a Dios en su relación con Dios, en su corazón hay un lugar alto que tiene que ser derribado. ¿Sí? Si para alguien el trabajo y otras cosas desplazan de la importancia que tiene lo espiritual, la Biblia dice, primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son apenas una ¿qué? Añadidura. Añadidura. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 16. Todo me está permitido, pero no todo está para mi bien, no es todo para mi bien. Todo me está permitido, pero no, mire esta expresión, dejaré que nada me domine. Y aquí hay una clave para que aprendamos. Cuando hablamos de un lugar alto, es algo que comienza a dominar, escuche la palabra, a dominar tanto la vida de alguien que lo demás va a pasar a un segundo plano, no es primordial, no es importante. Si en su corazón se vuelve tan importante ir al cierto entrenamiento, está bien que haga ejercicio, pero si eso se vuelve una prioridad en su vida, eso es un lugar alto. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es importante que lo aprendamos y lo descubramos. ¿Sí? Desde esos lugares altos se ejerce un dominio espiritual sobre todas las áreas. ¿Sabe por qué causa se colocan los lugares altos para lugares de levantar un gran símbolo, un gran ídolo? Porque allá abajo, la gente que vive en el llano puede observarlo, pero no sabe que eso tiene influencia. Entonces, las montañas que tenemos a nuestro alrededor, está Monserrate, está Guadalupe, ¿y ejercen qué? Control. Y no lo ejercen durante un fin de semana, ni durante un año. ¿Cuánto tiempo llevan esos lugares altos levantados en nuestra ciudad, influyendo espiritualmente sobre nosotros? Cuando usted nació, ¿ya estaba Monserrate? Ah, sí, el monte estaba, siempre ha estado. No es que exista el monte, es lo que se estableció allí para influenciar. Mire, Pablo dice, todo me es permitido, pero no me dejaré dominar. Si usted le permite a algo diferente al Señor dominar su vida, su trono de su corazón, un lugar alto, entonces que tiene que ser derribado. En nuestra sociedad, vírgenes, santuarios, altares que se colocan en las casas, en lugares altos, para tener influencia sobre una persona o sobre una familia. Pablo dice, yo no me dejaré
dominar. Ahora, yo entiendo que la mayoría de nosotros, cuando llegamos a las cosas del Señor, la mayoría veníamos de familias de idolatría, de cosas, y ya no lo hacemos. Yo creo que ya ni en nuestros cuartos, ni en nuestras billeteras, ni hay estampas, ni hay imágenes. Es decir, ya no hay idolatría. Ya no hay idolatría. Pero hemos hecho lo otro que hizo Ezequías, derribar lugares altos practicados por nuestras familias. ¿Sí? Para algún creyente, un lugar alto puede ser una esclavitud en su área sexual. Si en su vida sexual está bajo algún dominio maligno, puede entonces que en secreto usted haga cosas, vea películas eróticas, vea pornografía y haga cosas de estas a escondidas, pero entonces hay algo que está dominando una parte de su vida. Y por ese dominio, entonces, no hay crecimiento espiritual, no hay la gracia y la bendición de Dios, y algo tiene que cambiar. ¿Qué hay que hacer con estos lugares altos? Hay 4 cosas que tenemos que hacer con lugares altos. Número 1, tenemos que identificarlos. Número 2, tenemos que reconocer qué dominio tienen esos lugares altos. Número 3, hay que quitarlos, no decorarlos. ¿Sabe que hay gente especializada en decorar los lugares altos? Mire, hay gente en nuestra familia que le gusta, ¿no? Que le ponga la velita, que le ponga no sé qué, que limpie, que le ponga la decora los lugares altos. Para un creyente, no, ¿dónde? Es quitarlos. Y también, número 4, hay que reemplazarlos. ¿Qué significa eso de reemplazarlos? Hacer algo que en lugar de eso se practique algo que esté aprobado por Dios. ¿Estamos, hermanos? Está aprobado por Dios. Miren, hermanos, hay lugares de la ciudad, potreros y demás, que se convirtieron en botaderos de basura. Y luego que era botaderos de basura, entonces comenzaron a llegar algunos a consumir ahí narcóticos. Y luego pasó que en ese lugar de estar consumiendo narcóticos, entonces esas personas aprovechaban y entonces violaron, robaron. Y cada vez el pecado se fue, ¿qué? Aumentando. Pero de pronto alguien vino para hacer que ese lugar dejara de ser eso. No, esto no puede seguir pasando. Y entonces hubo limpieza de ese lugar. Se levantó una construcción, ¿sí? En ese potrero, en ese lugar donde pasaron muchas cosas malas. Ahora existe no solamente un conjunto, unas torres de apartamentos, hay negocios. Y mire cómo cambia. Mire cómo cambia. Familias bendecidas, hogares, comercio, y el lugar que en un tiempo fue de mucho pecado, ahora abunda la gracia. Se sustituyó. Se sustituyó. Cerca de nosotros ha habido lugares donde la gente de escasos recursos se ha hecho para reciclar. ¿Sí? Pero en su trabajo de reciclaje también hay muchos que han aprendido en la calle el consumo. Y entonces combinan una cosa con otra. Cuando se levantan proyectos de limpieza, y entonces en estos días, no sé cuántos escucharon esa noticia o no, pero cerca a los apartamentos que se hicieron aquí sobre el Caño, ya llegando a la 13, una bodega se incendió, una bodega de reciclaje. Y pues vinieron bomberos y... Ok, quise en esta semana, yo quiero saber qué está pasando con ese lugar. Yo varias veces pasé por allí para ir a hacer consignaciones en Ayuelos y demás, y el solo pasar y ver la gente, y uno está a la expectativa de que no me vayan a robar porque es pasando el puente. Pero
pero esto ha venido en un cambio. El lugar está sellado por el asunto del incendio. Está sellado. Y pues, por los cercanos de los apartamentos, entonces metieron maquinaria y están comenzando a limpiar. Y ya el aspecto visual del lugar cambia. Y al cambiar el aspecto visual, invita pues para que ya la gente pase por allí, haya limpieza, no boten basura. Entonces todo un panorama cambia. ¿Estamos? Es eso, es convertir la suciedad, el lugar, la influencia, el dominio en algo que honre el reino de Dios. Ahora, hablando espiritualmente, ¿qué cosas de nuestra familia, qué cosas de nuestra vida, de nuestra sociedad hay que identificar, hay que reconocer, hay que quitar, hay que reemplazar? En la actualidad, otro lugar alto que puede estar estorbando el crecimiento espiritual de una vida, una familia creyente, puede ser el trabajo. Porque hay gente que vuelve el trabajo su prioridad. Y se meten en trabajar y conseguir y conseguir. Y cuando ya consiguen algo, han perdido sus matrimonios, se han ido sus hijos, hay un desorden total y ya no tienen con quién compartir lo que consiguieron. Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha a un hombre conseguirlo todo si su alma se llega a perder? No es la prioridad de sus vidas. ¿Sabe qué dice en el Salmo 127, verso 2? Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. No está diciendo el verso, cristianos, pónganse a dormir, no trabajen, que Dios les va a dar sus... No, no, no. No está diciendo eso. Pero sí está diciendo a aquellos que hacen del trabajo su Dios. ¿Sí? Hay algunos que son alcohólicos, pero hay otros que son trabajacólicos. Son adictos al trabajo. No les importa, escuchen esto, no les importa poner en peligro sus vidas, sus familias, sus matrimonios. Lo que quieren es tener y tener más. Y llegan a ese dominio espiritual, ese control espiritual. ¿Sabe cómo se llama el Dios que controla el deseo de tener más y más y más? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? El Dios de las riquezas, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Mamón. No está nombrado en la Biblia. Actualmente no se le conoce así de manera abierta, pero es todo aquel que quiere. ¿Sí? Precisamente, no sé si le dieron ese nombre porque es tan mamón. ¿Qué es eso? Controla. Y deseamos tener más y más. Y no importa descuidar la salud. Avaricia. ¿Sí? Tiene que ver con todo eso. Mire que en una charla de Jesús con los discípulos, escúcheme esto que le voy a decir. En una charla de Jesús con los discípulos, Jesús les dijo, alguien que ponga su corazón en las riquezas, le es muy difícil entrar en el reino de los cielos. E hizo esta comparación. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que confía en sus riquezas pueda acercarse al reino de Dios. Entonces los discípulos dijeron, uy, no, Señor, esto es difícil. Entonces, ¿cómo así? Porque nosotros queremos tener riquezas. Jesús dijo, es aquel que está dominado por las riquezas. ¿Estamos, hermanos? A eso se refirió Jesús. Y algo de eso está diciendo este salmo. Por demás es que os levantéis de mañana y que vayan tarde a trabajar y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Quitar los lugares altos no son todos los pasos que tenemos que dar. Es apenas uno de los primeros pasos. Pero en el caso de Ezequías, empieza por ahí. Y nosotros tenemos que fijarnos qué lugares altos fueron edificados en nuestra familia en tiempo antiguo y hay que quitarlos. Cómo esos lugares altos han ejercido influencia sobre nosotros. En mi familia, mi papá durante muchos años hubo consumo de cerveza y alcohol y se volvió tan fuerte
que la mayoría de nosotros cuando crecimos, lo primero que comenzamos a hacer fue a aprender a qué, a beber, a consumir. Todavía tengo sobrinos que ya hay separaciones, problemas de salud, producto de qué, del Dios, no sé cómo llamará, el Dios de la cerveza. Algunos decían, usted se volvió accionista de Bavaria. No se llama el Dios Bavaria, pero sí pintan algo ahí en las botellas. ¿Estamos, hermanos? Identificarlos, ¿sí? Mirar qué influencia tienen y poder reemplazarlos, Me atrevo a decir que en la actualidad, hogares de cristianos, crecimiento espiritual de algunos creyentes, crecimiento espiritual de algunas iglesias o de algunas familias, desastres o problemas financieros tienen que ver con lugares altos que no han sido destruidos, con situaciones del pasado. Y mire lo que dice el texto al principio que leíamos. No hubo antes de Ezequías uno mejor, ni habrá otro después. Él está diciendo que él logró detener las cosas malas y comenzar a dar costumbre a otras cosas mejores. ¿Sí? ¿Qué podría usted edificar en lugar de un lugar alto? Mire, cuando derribamos, escucha esto, cuando derribamos un lugar alto, estamos confrontando a las mismas tinieblas. Estamos entrando en una batalla espiritual. Así que debemos estar preparados para hacerlo. Jesús dijo que cuando enfrentamos ciertas fuerzas espirituales y se oponen y no salen, esos géneros solo puede salir con oración y ayuno, porque hay cosas que se resisten. Así que necesitamos comenzar nosotros a identificar qué cosas de nuestra familia todavía tienen dominio sobre nosotros. ¿Qué cosas siguen dañando nuestra economía? ¿Qué cosas siguen dañando nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas siguen afectando y dominando? Cosas que nosotros hemos traído delante del Señor y que necesitan esa libertad. Necesitamos recibir revelación de la manera en que Dios nos va a guiar a derribar esos lugares altos, limpiarlos, quitarlos y diseñar algo diferente en nosotros. Yo recuerdo que recién se convirtieron mi papá y mi mamá, como al año y medio de estar yo asistiendo a la iglesia, y estaba orando para que Dios, porque habían muchos imágenes, altares, ídolos. Hasta una noche mi mamá preparó un altar para que viniera el espíritu de José Gregorio y la sanara de un problema que tenía, porque alguna vecina le había hablado acerca de cómo ella había sido operada por un espíritu. Esas cosas se practicaron. Yo ya estaba asistiendo a la iglesia, y cuando mi mamá dijo eso que iba a hacer, nadie más estaba yendo a la iglesia. Yo estaba bien jovencito, llevaba muy poquito tiempo, pero wow, me sorprendió. Y eso no puede suceder en mi casa. Así que, aunque yo no sé mucho, pero yo a este espíritu demoníaco no lo voy a dejar entrar en mi casa. Esa noche, terrible para mí, como cuando se tiene pesadillas, cuando se quiere dormir y no se puede. Esa noche ladraron los perros, esa noche escuchaba ruidos, esa noche pasé intercediendo, orando. Al otro día las cosas estaban tal cual. Mis hermanos que no estaban yendo a la iglesia estaban haciendo burla que el espíritu no había encontrado la dirección o los perros lo habían sacado corriendo, y decían una cantidad de tontadas, pero yo no pude decirles a ellos qué había estado pasando esa noche espiritualmente. Hubo momentos hasta que casi que sentí que quedaba paralizado sin poder casi ni hablar ni decir nada, pero sabía que estaba en una confrontación espiritual. Después de
después de esa noche sucedió algo difícil. Mi papá, un fin de semana no lo encontramos. Lo buscamos en hospitales, en medicina legal, en muchos sitios, y estaba desaparecido. Nunca había pasado eso. Nunca. Producto de una borrachera, había quedado por allá. Finalmente, después de 3 días y de estar asustados, lo encontraron por allá cerca de una plaza. Eso hizo que él se enfermara grave. Nunca había ido al médico, fue al médico y le dieron 6 meses de vida. Entonces entendí que el gran problema era el momento más oportuno para en mi casa derribar altares y conocer al Dios que da vida. Y entonces me decidí, voy a hablarle a mi papá de que él necesita entregar su vida a Cristo. Ayuné, lo hice, me respaldó alguien de la iglesia y esa noche, una noche después de predicarle al Señor, ahí en la cama mi papá y mi mamá recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Y al otro día, escúchenme, al otro día mi papá se levantó a trabajar, estaba totalmente sano. Él tenía un vicio por la cerveza que difícil, pero a partir de esa noche él le cogió una aberración. Intentó, un mes después de convertirse, intentó tomar un poquito de cerveza y le dio una soltura que dijo, nunca más vuelvo a tomar. Así que lo que estaba pasando desde esa noche de estar orando contra eso es que un altar alto se estaba derribando. Y nunca más papá y mamá consumieron más cerveza. Tuve de parte de él los siguientes 10 años, escúcheme, los siguientes 10 años que vivió mi papá después de su conversión, fue mi compañero de oración en el ministerio. Se reemplazó. Lo encontré muchas madrugadas, arrodillado en la sala, pidiendo a Dios para que, y todavía yo no estaba ejerciendo el pastorado, pero ya estaba sirviendo al Señor. Su casa necesita derribar lugares altos, conocer al Dios de misericordia. Su economía no puede estar en manos de Satanás. La relación matrimonial, la vida de sus hijos, el futuro que Dios tiene para usted no puede estar en manos de los demonios. Dios nos ha llamado a derribar lugares altos. Y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Levante sus manos. Dígale, Señor, gracias por revelarte a mi corazón.